Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial. Mi nombre es Juan Pablo Castillo y junto a mis compañeros Ana Gabriela Espitia Méndez y Daniel Forero les vamos a explicar sobre la contratación estatal y diferentes tipos de contratos como el de fiducia, comodato, de colaboración, prestación de servicios y de franquicia. Comenzaremos hablando sobre qué es la contratación estatal. La contratación estatal o pública es aquel contrato que realiza el Estado con particulares para cubrir sus necesidades y cumplimiento de sus fines estatales en aquellas áreas o dependencias que requieren de personal idóneo, para que se puedan cumplir con los servicios que debe prestar el Estado. Es de aclarar que los servicios de estos particulares son solventados con dineros públicos. La contratación estatal se encuentra regulada por el Estatuto General de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, el cual se encuentra reglamentado y complementado por la Ley 1150 de 2007, las leyes 1437 y 1474 de 2011 y los decretos 19 y 734 de 2012. ¿Cuáles son los principios de la contratación estatal? El primero es el principio de la transparencia. Para este principio se tienen en cuenta algunos aspectos como la igualdad, que es el respeto a los interesados, la claridad de las reglas y las condiciones de las ofertas, la garantía en el derecho de la contratación, que se publiquen las actuaciones de la administración, escoger objetivamente al contratista, entre otras. El siguiente principio es el principio de la economía. Este tipo de principio busca asegurar la eficiencia de la administración en la parte contractual. El siguiente es el principio de selección objetiva. Es el principio en el cual se definen algunas situaciones como el precio, el plazo, la experiencia, etc. Con este tipo de principios se busca que se realice bajo criterios claros, objetivos y que no generen desigualdad entre las partes iguales. El siguiente principio es el principio de la buena fe. Se asume una actitud positiva en el contrato celebrado. El principio de la publicidad es la publicación de la información referida a los procesos de contratación que adelantan las entidades estatales. El principio de la igualdad es aquel principio donde se le permite al particular participar en un proceso de selección en iguales oportunidades que los demás. El principio de planeación, con este principio se busca que no se vea improvisada la decisión de controlar a los particulares del Estado para que cumplan con los fines de aquel. Los requisitos para poder contratar con el Estado son: primero, contar con el perfil que se necesita para poder cumplir con todas las funciones del Estado. Segundo, no tener antecedentes judiciales. Tercero, contar con la experiencia que se requiera en este tipo de contratos. Cuarto, ser profesional en la carrera que exija tener. Quinto, estar dispuesto a desplazarse a nivel nacional si así lo requiere este puesto. Y sexto, no tener ningún tipo de inhabilidad o no ser apto para poder ejercer este cargo. A continuación, veremos un video que nos explicará más acerca de la contratación estatal. Conoce las modalidades de contratación con el Estado y la importancia del SECOP 2 en esta época de virtualidad. En este episodio nos acompaña Carolina Clavijo, experta en contratación estatal. Carolina, bienvenida a La Voz del Jurista. Estamos en nuestro programa de litigio virtual. Caro, cuéntanos exactamente cuáles son las modalidades de contratación que tiene el Estado para que los particulares podamos acceder a realizar contratos. Las modalidades de contratación estatal son básicamente 5. La primera que tenemos es la licitación pública, que es la regla general. Adicional a ello tenemos la selección abreviada, que como su nombre le indica, es una misma estructura que la licitación pública, pero va con términos abreviados. Y tenemos allí 3 subprocesos, que son la bolsa de productos, tenemos los acuerdos marco, y también tenemos la subasta inversa. Y también contamos con la mínima cuantía. La mínima cuantía es un proceso de mucha utilización, sobre todo en los municipios pequeños, porque realmente, pues su palabra lo indica, son contratos que se utilizan mucho y pues que van a cobrar mucha importancia con esta plataforma del SECOP 2. También tenemos el concurso de méritos. El concurso de méritos es un proceso contractual que solo se va a utilizar para la tipología contractual de la consultoría. Y recuerden que la consultoría
tuvo una modificación con la Ley 1882 del 2018. Eso es muy importante saberlo. Y finalmente encontramos la contratación directa, que la contratación directa trae unas causales específicas en la ley. Caro, y cuéntanos qué es Colombia Compra Eficiente, que hemos escuchado demasiado hablar de este concepto. Claro que sí, Astrid. Te cuento, Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública, es la autoridad máxima en contratación pública de nuestro país. Es una unidad administrativa especial, está adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Al estar adscrita, cumple unas funciones de lineamientos, políticas y debe impulsar también proyectos y programas. En esta ocasión, Colombia Compra Eficiente es la que administra 3 plataformas del Estado colombiano. ¿A fin de qué? De publicar todos los procesos contractuales, desde la etapa inicial, que es el estudio de conveniencia y oportunidad, hasta la liquidación de un contrato. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar que está la plataforma SECOP 1, luego está SECOP 2 y luego aparece la tienda virtual. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el SECOP 1 y el SECOP 2 y por qué actualmente la plataforma que más se está utilizando es SECOP 2? Mira, Astrid, SECOP 1 y SECOP 2 pues tienen gran diferencias. Lo primero es que el SECOP 1 es una plataforma foto. ¿Cómo así que plataforma foto? Sí. Los documentos todos se deberían de escanear para la época, ¿cierto? Porque recuerden que el SECOP 1 nace en el 2011 con el decreto 4170 del 2011 y el funcionario debía escanear todo como tal e ingresarlo a la plataforma. Solo tenía también un usuario, es decir, un usuario por cada entidad. En estos momentos, la plataforma de SECOP 2 es una plataforma transaccional, es decir, que es una plataforma en línea, donde tú puedes radicar tu propuesta en línea estando en Medellín y lo puedes hacer en Bogotá, en Cali, en Villavicencio, en Armenia, en Pereira, en sitios donde tú no tenías como la posibilidad. Entonces en el SECOP 2 se abre como ese espectro de poder tener buenos negocios y de poder tener buenos contratos con el Estado. El SECOP 2 también trae muchos más beneficios. ¿Esos beneficios a qué se refieren? Que va a existir una mayor transparencia, porque al ser en tiempo real, los términos van a ser ¿qué? Perentorios y las etapas van a ser ¿qué? Preclusivas, es decir, las fechas que son y los días que son. Adicional a ello, Astrid, el SECOP 2 es muy importante porque en esta época de la virtualidad pues nos vamos dando cuenta que va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más ágil y de mayor utilización. Aparte de eso, van a existir diferentes usuarios. No solo va a ser la entidad, sino que va a existir un usuario administrador, usuarios compradores, va a aparecer nuevos conceptos como flujos de aprobación, unidades de contratación, por ejemplo, también va a aparecer una contratación directa sin oferta y va a aparecer una gama de oferentes que más adelante les voy a explicar con la tienda virtual del Estado colombiano. Precisamente te iba a preguntar qué es esa tienda virtual del Estado colombiano, cómo las personas podemos acceder y poder contratar con el Estado en esas condiciones. Astrid, la tienda virtual del Estado se refiere precisamente a que las entidades públicas tienen la posibilidad de contratar previamente con almacenes de cadena de grandes superficies, llámese Éxito, Catronis, Al Comprar, en general cualquier tienda de grandes superficies. Entonces, ¿qué hace el Estado colombiano o la entidad? Porque está en cabeza de la entidad, lo que hace es una previa licitación con estas diferentes almacenes de cadena y obviamente lo que hace es establecer unos precios techo para los bienes con características técnicas y uniformes, por ejemplo, computadores, impresoras, elementos que son de común utilización para las entidades. Entonces, ¿qué hace la entidad que desea comprar como tal estos bienes con características técnicas y uniformes? Entonces, lo que va a hacer es inscribirse como tal, verificar el paso a paso para poder contratar este tipo de bienes y adicional a ello, pues va a verificar cuáles son los precios. Entonces vean que cada vez va generando una mayor transparencia, va generando una mayor facilidad para la entidad y no tendrá que salir a buscar miles de oferentes, sino que ya las personas previamente se han inscrito en un sistema, ¿cierto? Como proveedores y las personas y las entidades podrán acceder a este tipo de bienes con un procedimiento fácil, ágil y seguro. Caro, me gustaría que nos explicaras y nos contaras cómo una entidad puede llegar a definir la modalidad contractual según el objeto que esté contratando. Es decir, tiene que definir previamente si el servicio es homogéneo o como tal no maneja esa homogeneidad para poder definir por cuál modalidad contractual debe de inclinarse. Claro que sí, Astrid. Es muy importante lo que tú decías de la homogeneidad del producto, bien o servicio, en la medida
que esto me va a marcar a mí la pauta para la modalidad contractual. Es decir, si hablo de un bien o producto, ¿cierto?, que sea de característica técnica uniforme y de común utilización, pues necesariamente lo tendré que enfocar por una selección abreviada, que podrá ser una subasta inversa, que podrá ser un acuerdo marco e incluso cuando se habla de bienes agropecuarios, pues una bolsa de productos. Y ya cuando hablo, por ejemplo, que no hay homogeneidad, di tú una obra, la construcción de un puente, que hay miles de cosas, una interdisciplinariedad, pues tendré que hablar que es una licitación pública. O por ejemplo, cuando hablo que hay una urgencia manifiesta, pues tendré que decir que necesariamente esa situación me marca una contratación directa, porque es una causal de la contratación directa. Así que ese punto es bien importante tenerlo para que no vamos a errar en una celebración indebida de contratos. Bueno, Caro, y cuéntanos, una empresa privada que aspire y quiera contratar con el Estado, ¿qué aspectos debe tener en cuenta que sean de gran importancia para que pueda presentar una muy buena licitación y no tenga dificultades? Astrid, tu pregunta es muy pertinente en esta época, digo yo, de pandemia, digámoslo así, porque hay muchas personas que están emprendiendo desde el más mínimo producto hasta el más grande servicio. Entonces, digámoslo que en este orden de ideas, desde nuestra firma, nosotros tenemos una consultoría especializada donde le enseñamos al empresario, al pequeño, al mediano y al gran empresario para que pueda contratar con el Estado. Lo primero que se les dice a ellos es que deben de tener en cuenta toda la formalización, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Adicional a ello, que tengan un conocimiento somero o mínimo de los pliegos de condiciones, porque los pliegos de condiciones son, por decirlo así, como esa carta de navegación que vamos a tener durante todo ese proceso contractual. Y adicional a ello, también que conozcan cuáles son los requisitos habilitantes, es decir, si sí puedo participar en un proceso X o Y que saque el municipio de Medellín, el departamento de Antioquia u otra entidad. Y adicional a ello viene algo muy importante que se llama el RUP, el Registro Único de Proponentes, que me va a medir a mí la capacidad técnica, mi experiencia general y específica y también algo muy importante que es la capacidad financiera. Y todo esto a fin de poderse registrar como proveedor en el SECOP 2. Ahora hablaremos sobre los contratos de franquicia. La franquicia es un tipo de contrato utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciador cede a otra parte llamada franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial, así como los métodos, procedimientos y tecnología a cambio de pagos periódicos. La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran reconocimiento en el mercado. Dentro de las partes del contrato de franquicia tenemos los derechos concedidos al franquiciador, los derechos concedidos al franquiciado, productos y o servicios suministrados al franquiciado, las obligaciones del franquiciador, las obligaciones del franquiciado, las condiciones de pago del franquiciado y el contrato de franquicia. Dentro de las franquicias encontramos 5 tipos distintos de franquicia. La primera es la comercial, la segunda es la industrial, la tercera es la de distribución o de producto, la cuarta es la de servicio y la quinta es la de corner. Bueno, un contrato de franquicia es cuando una persona o una empresa le da el permiso o la licencia a otra persona para que utilice su marca y utilice todos los métodos, los procedimientos y las formas de hacer la venta de un producto o un servicio. Generalmente la persona que da ese permiso a usar esa marca o esos procedimientos es un negocio que ya está muy posicionado en el mercado y que ya los clientes lo reconocen. El contrato de franquicia sirve para uno crecer de manera muy rápida, de manera súper exponencial, porque no requiere invertir capital y al revés, lo que haces es vender esa licencia de usar la marca y los procedimientos por un pago mensual y para que tu negocio y tu marca se puedan seguir expandiendo y se puedan seguir conociendo en otras localidades, en otros territorios, en otras ciudades, en otros barrios.
Otra ventaja es que el franquiciado, es decir, el que compra ese permiso de usarlo, ya tiene un negocio que está posicionado, que ya tiene clientes, entonces no tiene que invertir tanto capital en todo ese crecimiento, en todo ese inicio del negocio. Entonces es una forma de emprender mucho más fácil y mucho más rápida. La diferencia en un contrato de distribución es que cuando yo contrato un distribuidor o cuando acuerdo con un distribuidor que él va a vender mis productos, el distribuidor compra mis productos y los vende, los revende con un margen de ganancia. Pero él puede tener su marca, él sabrá cómo los vende, tendrá sus métodos de ventas. En cambio, en una franquicia, yo como franquiciador le doy los lineamientos, le doy las formas de cómo hacer el negocio. Y fuera de eso, él usa mi marca, usa mis procedimientos. Yo ya como que le enseño lo que yo ya aprendí, porque ya mi mercado está posicionado, ya me conoce. ¿Qué es un contrato de fiducia? Es un contrato por medio del cual una persona llamada fideicomente entrega uno o varios bienes o recursos a una sociedad fiduciaria para que ésta cumpla con una finalidad determinada a favor del fideicomente o de un tercero designado por este llamado beneficiario. ¿Cuáles son las modalidades de un negocio fiduciario? La fiducia mercantil, cuando hay transferencia de las propiedades del bien a un patrimonio autónomo. El encargo de un fiduciario, cuando no hay transferencia de la propiedad. Y la fiducia pública, contratos celebrados en el Estado. ¿Quiénes intervienen en un contrato de fiducia? El fiduciante o fideicomente es el cliente de la sociedad fiduciaria a quien le encomienda una gestión para el cumplimiento de una finalidad determinada. Sociedad fiduciaria es la entidad de servicios financieros, sociedad anónima autorizada y sujeta a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y el beneficiario es la persona en cuyo provecho se desarrolla el objeto del contrato. A continuación veremos un video que nos explicará de mejor manera sobre el contrato de fiducia. ¿Sabes a qué se dedican las sociedades fiduciarias? Lo primero que debes conocer es que son sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera y autorizadas para administrar negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva y actuar como custodios de valores. Entonces, ¿qué es un negocio fiduciario? Es un acto de confianza en el cual una persona llamada fideicomitente entrega a una sociedad fiduciaria uno o más bienes, con el propósito de cumplir con ellos una finalidad específica, para beneficio del mismo fideicomitente o de un tercero llamado beneficiario. Por ejemplo, Juan, fideicomitente, es dueño de un edificio activo y quiere que los arriendos que recibe se inviertan en el mercado de valores y se destinen para el sostenimiento de su hijo beneficiario. Juan acude a una sociedad fiduciaria para que ésta administre el bien, cobre los arriendos, los invierta y consigne los rendimientos en la cuenta que Juan destine para financiar los gastos de su hijo. El negocio fiduciario es un instrumento eficiente y flexible, mediante el cual se pueden desarrollar proyectos de vivienda, de infraestructura y muchos otros. Por eso se dice que es un traje hecho a la medida. Para ello, las fiduciarias cuentan con profesionales expertos que ayudan a diseñar el producto que más se ajuste a la necesidad del cliente. Empieza a construir tus sueños desde ya. Acércate a una fiduciaria y conoce lo que te pueden ofrecer. El momento es ahora. Una campaña de educación financiera de la Asociación de Fiduciarias. Continuamos con el contrato de colaboración. Los contratos de colaboración empresarial son aquellos mediante los cuales diferentes personas o empresas se unen para colaborar en el desarrollo o ejecución de un negocio, pero sin constituir a una persona jurídica, distintas a las implícitas que colaboran en el contrato. Seguimos con las clases de contratos de colaboración. Tenemos 4 de ellos, los cuales son los consorcios, las uniones temporales, cuentas en participación y los contratos de administración delegada. A continuación vamos a ver un video. Hoy les queremos hablar de los contratos de colaboración. Empiezo, ¿están listos? ¿Qué son los contratos de colaboración empresarial? Es aquellos en los que varias empresas juntan sus esfuerzos o se unen para desarrollar un proyecto o para un fin determinado, sin que por ello se vaya a constituir una sociedad nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las empresas que se unen van a conservar su independencia. Hoy les quiero hablar de 3 contratos: el joint venture,
los consorcios y las cuentas en participación. El primero es el joint venture. ¿Y eso qué es? Es un contrato en el cual varias empresas especializadas cada una en un determinado tema o en un determinado sector de actividad deciden unirse porque van a desarrollar un proyecto común en el cual se van a distribuir los riesgos y se van a distribuir las ganancias sin necesidad de constituir una sociedad. Este contrato es un contrato atípico porque no está regulado por ninguna norma colombiana. ¿Cuáles son las ventajas de un joint venture? La primera es que vamos a distribuir los riesgos entre cada una de las partes. La segunda es que cuando se trata de proyectos de gran envergadura, o sea, proyectos muy grandes que una sola empresa no pudiera desarrollar, pues la unión de todas va a permitir que se pueda desarrollar el proyecto y eso va a beneficiar a todas las empresas. Otra posibilidad que también se convierte en una ventaja es que las empresas o los emprendimientos colombianos necesiten de empresas del extranjero, sobre todo porque tienen una tecnología que no tenemos acá en Colombia. ¿La ventaja cuál sería? Pues que al unir esos esfuerzos, la empresa extranjera va a venir a Colombia y van a poder realizar ese proyecto. Eso para el colombiano le va a generar la ventaja de desarrollar ese proyecto en Colombia y para el extranjero su gran ventaja es poder venir como inversionista a Colombia. Entonces va a haber una apertura de mercado. Espero que hayan entendido todo. ¿Entendieron? ¿Qué tiene que tener un contrato de joint venture? Primero, debemos determinar cuál es el aporte, porque como cada empresa o cada emprendimiento o cada parte va a realizar una determinada actividad, pues se tiene que determinar cuál es el aporte. Si tu aporte es en conocimiento, entonces hay que valorar el conocimiento. Inversión, obviamente eso ya es muy fácil de valorar porque es la suma de dinero que se entrega. Maquinaria o un bien o algo, un bien que se necesite para ese proyecto. Eso con el fin de determinar los riesgos que cada una de las partes asume, la responsabilidad que cada una de las partes asume. Otro tema muy importante en el contrato es determinar las obligaciones de cada una de las partes porque cada una tiene una actividad diferente y se van a complementar. Entonces, para saber por cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y finalmente, como no vamos a constituir una sociedad, un punto muy importante es que de las partes participantes se debe escoger un administrador, que es quien le va a dar como la cara al proyecto. Es importante también, y lo sugerimos, que tengan un comité en el que las partes intervengan y puedan estar enteradas como de la ejecución del proyecto. ¿Está claro? ¿Qué tiene que tener el contrato de joint venture? Lo repito. Definición de riesgos, responsabilidades, cómo se distribuye la utilidad, las obligaciones de las partes, el administrador y pudiera haber las responsabilidades o cuáles son las tareas del comité. Eso es el contrato de joint venture. El consorcio se puede definir muy similarmente al joint venture como una unión de dos o más empresas con un fin común. ¿Cuál es el fin común? Por lo general, el desarrollo de una obra civil. Pero cada empresa conserva su autonomía y lo que van a hacer es que van a constituir una administración independiente. Eso no quiere decir que vamos a constituir una sociedad o persona jurídica aparte, no. Simplemente que las empresas se tienen que poner de acuerdo igualmente en quién va a ser el administrador. ¿Qué le veo yo a este tipo de contratos en desventaja del otro? Que la responsabilidad de los consorciados o las partes que intervienen en este contrato es solidaria. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad es solidaria? Si yo soy el dueño del proyecto y quiero que me construyan una obra civil y contrato a un consorcio para que la ejecute, independientemente que en el consorcio haya un ingeniero civil, un interventor, un arquitecto, un gerente de proyecto, yo a cualquiera de ellos le puedo exigir que me cumpla la totalidad del contrato.
Eso significa responsabilidad solidaria, que me autorizan a mí a exigirle a cualquiera de las partes la ejecución total del contrato. Entonces eso puede poner en desventaja a las partes porque puede que unos estén cumpliendo y puede que otros no. ¿Me están siguiendo o está muy enredado? Entonces, ¿qué tiene que tener un acuerdo de consorcio? Tiene que tener una descripción de las partes, volvemos a tener una identificación de los riesgos que asume cada parte, las responsabilidades y las obligaciones. Sin embargo, a pesar de que eso se pacte en el contrato, sobre todo el tema de riesgos y responsabilidades, eso no afecta a que yo como acreedor y tercero de ese contrato pueda exigir a cualquiera el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, porque recuerden que se trata de una responsabilidad solidaria. Finalmente, las cuentas en participación es un contrato en el cual las dos o más personas o las partes se unen para desarrollar una actividad mercantil o para desarrollar un proyecto común. Igualmente no se constituye ningún tipo de sociedad, pero este contrato sí está regulado por la legislación mercantil. ¿Qué pasa? Que la legislación mercantil establece cuál es el nombre de las partes y encontramos de pronto un poco contradictorio que las partes se llaman socio gestor sin existir sociedad y socio oculto. Aquí les hago una aclaración porque la ley habla de socio gestor y socio oculto, sin embargo vuelvo y aclaro que no estamos en presencia de una sociedad. El socio gestor es el que responde por todas las obligaciones de las cuentas en participación, ejecuta el proyecto y es la cara visible de ese contrato de cuentas en participación frente a terceros. ¿Qué es lo que pasa? Que el socio gestor va a tener responsabilidad ilimitada frente a todas las obligaciones que adquiera a través del contrato de cuentas en participación. Mientras que el socio oculto, siempre y cuando permanezca oculto, porque es un requisito muy importante, si permanece oculto, su responsabilidad será hasta el monto del aporte que haya dado. Ay, eso está muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener un contrato de cuentas en participación? 1. La identificación de las partes, claramente saber quién es el socio gestor y quién es el socio oculto. 2. Las obligaciones de las partes, aquí sí es muy importante establecerlas, en los otros también, pero aquí sí es muy importante porque el socio gestor es el que tiene que asumir los riesgos, es el que ejecuta el proyecto, es el que rinde cuentas y es el que paga deudas. Mientras que el socio oculto es quien tiene la obligación de hacer el aporte para limitar su responsabilidad. Recuerden que la responsabilidad del socio oculto estará limitada a su aporte mientras permanezca oculto. Si él deja de estar oculto, la responsabilidad se transforma y quedaría respondiendo igual que el socio gestor. En caso que el socio oculto llegue a salir a la luz, o sea, las personas conozcan quién es, en ese caso su responsabilidad se convierte a la misma responsabilidad del socio gestor. Sería ilimitada. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Yo sé que es un poco enredado, pero aquí se los vamos a hacer un poco más fácil. Las diferencias principales básicamente es que en el contrato de cuentas en participación siempre va a haber un socio oculto, en el consorcio y en el contrato de joint venture no. En el contrato de cuentas en participación las actividades tienen que estar conexas, tienen que relacionarse, en el de joint venture no se tienen que relacionar y en el de consorcio pues las actividades están tendientes al desarrollo de una obra. Básicamente con estas diferencias podemos establecer que el contrato que más me gusta a mí es el joint venture porque es el que te va a permitir regular todas las condiciones en el contrato. Ustedes mismos como emprendedores o ya si necesitan un abogado pues nos pueden buscar y nosotros les ayudamos. Y continuamos con el contrato de prestación de servicios. Es el contrato mediante el cual una persona, normalmente un especialista en algún área, se obliga respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, etc. Ahora vamos a aclarar qué no es un contrato de prestación de servicios.
No es un contrato de prestación de servicios aquel en el que el contratista queda obligado a cumplir un horario, queda sometido a la continua subordinación del contratista y debe rendirle cuentas permanentemente. Lo anteriormente mencionado no impide que el contrato de servicios incluya un horario, o que el contratista esté sometido a una supervisión por parte del contratante, o a que deba rendir informes sobre su gestión, pero ello no contravía de lo evidente. Continuamos con los elementos que tiene un contrato de prestación de servicios. Debe contener una persona o empresa contratista, una persona o empresa responsable de ofrecer el servicio o proveedor, el nombre de los servicios que están siendo contratados, la finalidad por la cual los servicios son contratados, la durabilidad del contrato, el pago total correspondiente por los servicios, las formas de pago, plazos o porcentajes, acuerdo de confidencialidad, las obligaciones de cada una de las partes. Vienen los horarios de trabajo disponible para acudir a las solicitudes o inquietudes del cliente y las penalidades que tienen ambas partes por el incumplimiento de alguna parte o sección del contrato. A continuación vamos a ver un video. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema tanto teórico como práctico. En este video te hablaré sobre el contrato de prestación de servicios profesionales, sus características y consejos a tomar en cuenta cuando redactes tus propios contratos de prestación de servicios. Así que, comenzamos. Comencemos por saber que el contrato de prestación de servicios profesionales es aquel mediante el cual una persona denominada profesionista presta un servicio a otra denominada cliente, a cambio de una remuneración a la que se conoce como honorarios. Pues bien, este tipo de contratos, de acuerdo a su clasificación, es bilateral, conmutativo, oneroso y principal. Cualquier profesionista puede hacer uso de este tipo de contrato para delimitar las obligaciones a las que se compromete con un cliente. En específico, aquellos colegas que se dedican al ejercicio libre de la profesión como postulantes, les recomiendo que siempre usen un contrato de prestación de servicios con sus clientes. Esto con la intención de que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones durante su relación como profesionista-cliente. Te daré como un ejemplo la estructura general que debe guardar tu contrato de prestación de servicios. Declaraciones e identificación de las partes. Aquí debes indicar los generales de ambas partes. Tu número de cédula profesional, datos de contacto, datos fiscales en caso de que los servicios sean facturados, entre otros datos que estimes sean importantes dejar asentados. Objeto del contrato. En esta parte del contrato, en una o varias cláusulas, puedes indicar lo que tus servicios incluirán. También es importante que menciones que este tipo de servicios, sobre todo el nuestro como abogados, en muchas ocasiones no es uno de resultados, sino de medios. Es decir, tus honorarios pueden no estar sujetos a la conclusión 100% favorable del juicio, sino que es más para asegurar, por ejemplo, una defensa adecuada a un cliente, como puede ser en la reducción de una multa administrativa, en la que si bien no se quita por completo la multa, su reducción sí es factible. Remuneración. Aquí en una o varias cláusulas y atendiendo a tu forma de cobrar tus honorarios, definirás la forma en que se irán cubriendo tus pagos y los medios por los cuales será cubierto tu pago, así como si dichos pagos, en los casos de requerir facturación, serán incluidos o no los impuestos que se generen. Duración. En todo contrato se debe incluir una duración determinada. Sin embargo, en el caso del contrato de prestación de servicios para un abogado, es complicado definir fechas o términos exactos, ya que un juicio puede durar 3 meses y se celebra un convenio, o durar 10 años sin resolverse. Sin embargo, esto se puede ver solventado determinando que el contrato será vigente por la duración del juicio encomendado. Obligaciones comunes. Debes determinar una serie de obligaciones tanto tuyas como profesionista como las de tu cliente. Como obligaciones del profesionista usualmente siempre se encuentran la de mantener informado a la persona de su asunto en todas sus variantes, documentos requeridos, fechas de audiencia, avance del proceso y trámites que se van gestionando. Estos informes pueden señalarlos de forma periódica o bien señalar que esta información se estará dando conforme se vaya generando en el proceso. Así también, dentro de las obligaciones de tu cliente se encuentran el proveerte de los documentos y pruebas que requieras
y de forma general apoyar al buen curso y despacho de su juicio. Incumplimiento. Debes agregar las cláusulas necesarias para determinar los casos de incumplimiento y las consecuencias de los mismos, como por ejemplo, ¿en qué momento tú como profesionista renunciarías al patrocinio brindado por la falta de tu pago de honorarios? Cláusula de jurisdicción. En todo contrato siempre se encuentra una cláusula de jurisdicción en la que ambas partes se someten a una jurisdicción determinada para evitar que se opte por la jurisdicción que por territorio comúnmente correspondería. Anexos. En lo personal yo te recomiendo que en tu contrato de prestación de servicios uses 2 anexos cuando menos. El primero de ellos yo lo denomino como una hoja de consulta o asesoría, en la que se exprese lo que tu cliente te está narrando como hechos y planteamiento general del caso. Esto es recomendable ya que lamentablemente existe gente que te expondrá hechos falsos y al final en un proceso esto puede ser contraproducente, ya que como profesionista planteas el juicio y la estrategia a seguir en función a lo que te narra tu cliente. Por eso es importante que si los hechos que te narran y la realidad son diferentes, tengas este documento de respaldo de que estás actuando en función a lo que te manejó como historia tu cliente. Y como segundo anexo, un recibo de documentos en la que especifiques los documentos originales que te están dejando, ya que también puede llegar a existir conflicto cuando algunas personas llegan a dejarte copias de algún documento y al momento de que solicitas los originales pueda llegar a haber la confusión de que ya te los han entregado. Por eso este anexo es muy importante. Déjame en los comentarios qué otras cláusulas o anexos consideras importantes en este tipo de contratos. Ahora les hablaremos sobre el contrato de comodato. El contrato de comodato o préstamo de uso es aquel en el que una persona entrega a otra un inmueble o mueble no fungible para que haga uso de él. El contrato de comodato se perfecciona con la entrega del bien o inmueble objeto del comodato. La ley no contempla solemnidad alguna, pero por la naturaleza del contrato de comodato, este debe hacerse siempre por escrito y preferiblemente ante un notario público. En el contrato de comodato tenemos una parte que se llama comodante, que es el que entrega el inmueble, a una persona llamada comodatario, que es el que la utiliza. El comodante es el propietario de ese bien o inmueble y se la entrega al comodatario para que éste haga uso de ella o se beneficie de ella en préstamo. ¿Cuáles son las características de un contrato de comodato? Primero, que es gratuito. Segundo, no se transfiere el dominio. Tercero, el comodatario debe darle el uso indicado en el contrato. Y último, se perfecciona con la entrega de la cosa o inmueble. A continuación veremos un video que nos explicará de mejor manera el contrato de comodato. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver las partes principales, características y así como las consecuencias de la rescisión del contrato de comodato. Así que comenzamos. Primero que nada debemos saber qué es el comodato. El comodato es un contrato traslativo de uso en el que una persona denominada comodante transfiere el uso a título gratuito de un bien a otra persona llamada comodatario. Entonces tenemos que las partes que integran esta relación jurídica se les denomina comodante y comodatario. Las principales características de este contrato es 1. Que se trata de un contrato traslativo de uso, sin implicación sobre los derechos reales, ya que al ser un contrato, el uso se deriva de una relación personal. 2. El contrato debe ser a título gratuito. Si bien se pueden imponer cargas y obligaciones al comodatario, el uso por sí mismo del bien debe ser gratuito o, de lo contrario, cambiaría la naturaleza jurídica del contrato, dejando de ser un comodato. 3. El bien dado en comodato no es fungible, por lo que el comodatario debe devolverlo en su individualidad. Ahora bien, en este contrato existen obligaciones que pueden considerarse especiales, como por ejemplo que el comodatario debe cuidar del bien dado en comodato con la misma diligencia y aún mayor cual si fuere propio, por lo que se determina en la ley que éste responde de la culpa grave, leve y levísima.
También el comodatario tiene prohibido transferir el uso del bien, ya que se considera un derecho personalísimo. E incluso el comodatario debe ocuparse de las reparaciones y mantenimiento del bien que necesite derivado del uso ordinario que se da. En relación a esto y derivado de las obligaciones que tiene el comodatario, es importante abordar las causas de rescisión de este contrato. Primeramente debemos saber que la terminación natural del comodato se puede dar porque el mismo haya sido pactado a un plazo, o bien porque el comodante puede darlo por concluido cuando así lo desee. Ahora bien, una causa de rescisión es, por ejemplo, cuando el comodatario realizó modificaciones en el bien sin la autorización del comodante. Sin embargo, la causa más común de rescisión de este tipo de contratos es por el hecho de que el comodatario permita el uso de más personas del bien dado en comodato sin la autorización del comodante. Este tipo de contrato es común entre familiares, lo que comúnmente se conoce que entre parientes se presten una casa, por ejemplo. Bajo esta misma premisa y naturaleza del comodato, las tesis existentes son concordantes en que este contrato es consensual y por ende puede ser verbal sin que esto le reste validez al contrato. Respecto a esto te recomiendo que veas las tesis de rubro. Comodato, al ser de naturaleza consensual, puede acreditarse de manera implícita y no necesariamente explícita, cuando es celebrado entre familiares con capacidad general para contratar. También está otra tesis denominada comodato, terminación del contrato verbal, con legislación del Estado de Veracruz. O, por último, también está otra tesis denominada comodato, formalidad, ninguna requerible para la validez del contrato de la legislación de Nayarit. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Haider Guerrero. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿sabe qué es contratación estatal? Contratación estatal, sí sé que es contratación estatal. ¿Qué es? Contratación estatal son cuando el Estado o alguna empresa gubernamental contrata con alguna empresa civil. ¿Sabe qué es contrato de franquicia? Contrato de franquicia. Contrato de franquicia es como cuando una persona natural compra una franquicia que puede ser de McDonald's, puede ser de Subway. ¿Sabe qué es contrato de prestación de servicios? Contrato de prestación de servicio es que cuando uno no queda contratado directamente con la empresa, sino que la empresa le paga por los servicios prestados. ¿Sabe qué es contrato de comodato? Contrato de comodato, no sé. ¿Sabe qué es contrato de fiducia? Contrato de fiducia es cuando una fiducia te presta una cantidad de dinero para comprar cualquier artículo ante cualquier banco. O sea, es como un intermediario entre el banco y una persona natural. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Ángela. Ángela, ¿sabe qué es la contratación estatal? No señor. ¿Sabe qué es un contrato de franquicia? No, tampoco. ¿Sabe qué es un contrato de prestación de servicios? Supongo que es cuando las empresas contratan a un personal para que realice cierta actividad dentro de la empresa, pero no sé. ¿Sabe qué es un contrato de comodato? No señor. ¿Sabe qué es un contrato de fiducia? No, tampoco. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Laura Natalia. Bueno, te voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿sabe qué es contratación estatal? No señora. ¿Sabe qué es un contrato de franquicia? ¿Sabe qué es un contrato de prestación de servicios? Bueno, lo que he escuchado, creo que si no estoy mal, es cuando uno hace como servicios en las instituciones y todas esas cosas y ayuda como a hacer como actividades, pues, especialmente para los niños y todas esas cosas. ¿Sabe qué es contrato de comodato? No señora. ¿Sabe qué es contrato de fiducia? No. Gracias. Bien.
Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, señor. Mi nombre es Cecilia. Señora Cecilia, ¿sabe qué es la contratación estatal? Ni idea. ¿Sabe qué es un contrato de franquicia? Tampoco. ¿Sabe qué es un contrato de prestación de servicios? Pues es cuando una persona entra a trabajar a una empresa y pues tiene que cumplir con un horario y con ciertos parámetros de la empresa. ¿Sabe qué es un contrato de comodato? No, señor. Y por último, ¿sabe qué es un contrato de fiducia? Tampoco. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jason Chitiva Trujillo. El día de hoy vengo a hablarles sobre contratos estatales. Este video tiene únicamente fines educativos. Ahora, ¿qué es el contrato? Porque tenemos que iniciar con la base. Un acuerdo de dos más o voluntades que crea obligaciones entre partes. Crea obligaciones de tipo de hacer, de no hacer, como por ejemplo, hacer una obra o entregar un pago. Ahora, el Estado también contrata. El Estado contrata con el fin de cumplir sus fines, de cumplir la protección que quiere a la comunidad, servirle y promover la prosperidad general. ¿Cómo intenta lograr esto? Mediante contratos en los cuales las entidades estatales, mediante normas de derecho público, como por ejemplo la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios del sector, como el código, y también incluyendo normas antiguas como el Código Civil o el Código de Comercio, busca cumplir estos fines mediante la continua y efectiva prestación de servicios públicos y la efectividad en el cumplimiento de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia. Por tanto, ¿quiénes van a celebrar estos contratos? Los representantes jurídicos de las entidades de la nación, de los ministerios, de cualquier entidad que tenga personería jurídica. Esto es muy importante porque no toda persona está facultada para contratar a nombre del Estado. Entonces, ¿quién también puede contratar con el Estado? Personas mayores de 18 años, personas jurídicas que estén inscritas en el registro único de proponentes. También podrán ser esto personas individuales en contratación de carrera. Ahora, existen 5 formas de contratación estatal, según la Ley 1150 del 2007, ampliado por la Ley 1474 de 2011. Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. La licitación pública es el procedimiento mediante el cual la entidad pública formula una convocatoria para que en una igualdad material de condiciones, quienes se encuentren interesados formulen sus ofertas y entre ellas, mediante un pliego de selección, mediante un proyecto de estudio de conveniencia y oportunidad, se seleccione cuál es la más favorable para la entidad. Ahora, la selección abreviada trata de cuando las características, circunstancias o la destinación del objeto, obra o servicio a contratar puede ser más simplificado y ágil para escoger efectivamente y que se realice rápidamente. Bajo esta modalidad solo se celebran contratos de adquisición o suministros de bienes y servicios. Bueno, solamente no, se celebran en su medida. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? Invitar, escuchar a las personas en el término. La entidad deberá seleccionar la oferta con el menor precio siempre y además que cumpla todas las especificaciones técnicas exigidas. El concurso de méritos, que sobre todo está para la selección de consultores o proyectos en un sistema abierto de precalificación. Y además también está la contratación directa, que es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal, al conocer 2 o más oferentes, formula las propuestas y ofertas. Esta modalidad únicamente procederá en el caso en el cual se hayan fallado todas las anteriores, se tenga que por urgencia manifiesta, contratación de empréstito o por convenio interadministrativo, un contrato entre el Estado, se deba realizar esta contratación. Ahora, también es muy importante dialogar sobre todo en el aspecto en el cual se tiene que realizar una planeación y entender de que el Estado no siempre está al mismo nivel de la persona que contrata. A veces el Estado puede imponer cargas tan superiores que la persona que contrata siempre se encontrará en superioridad. Por regla general, nosotros como privados, ¿qué hacemos cuando contratamos? Cuando contratamos, pedimos siempre una cosa específica. El Estado lleva esa especificidad a otro nivel. Entonces, por ejemplo, si se contrata una cantidad de computadores para un colegio y esos computadores no cumplen los requisitos técnicos al precio que le haya dicho el Estado, pero que cumplan supuestamente la misma forma, el privado entra a incumplir el contrato.
Mientras que, por ejemplo, a nosotros nos van a decir, mire, este computador hace lo mismo que usted me pidió, pero es más barato. Usted va a decir, oiga, me gusta, me quedo con esto, pero si yo contraté con el, o sea, si yo como Estado, usted me llega y me dice esto, yo le tengo que decir, mire, aquí se está incumpliendo el contrato. Ahora, hay que entender de que esta contratación estatal genera responsabilidades tanto para quien contrata como para las personas en el Estado que están llevadas a contratar. Quien contrata tiene la responsabilidad como contratista de responder subsidiariamente o inclusive directamente por los errores que tengan los productos. No solo las garantías que se deben ofrecer por regla general, sino también calidades y precios. Mientras que, por ejemplo, el Estado puede imponer obligaciones extras, pero estas obligaciones todo tiene que ir amparado con un proceso previo. Si la persona que representa al Estado toma determinaciones que no son correctas, procederá a una investigación disciplinaria y una responsabilidad penal que por regla general se lleva ante el juez penal. Muchísimas gracias por la atención y que tengan un buen día. Hemos llegado al final de nuestro congreso. Muchas gracias por acompañarnos. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.